Un saludo a todas las personas que siguen esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica a través de las redes sociales. Ahora hemos llegado ya al número 166. El título de este número es Creemos. Es decir, continuamos hablando de la fe. Y decimos lo siguiente con el Catecismo de la Iglesia. La fe es un acto personal, ciertamente. Cada uno de nosotros se decide a ser creyente. Cada uno de nosotros se decide a creerle a Dios que se revela. Es decisión personal, ciertamente. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, eso es la fe. Pero la fe no es un acto aislado, individualista, no. Cierto, es acto personal, cierto, pero no aislado, no individualista. No puede ser individualista porque nadie puede creer por sí mismo, por sí solo, sin haber sido ayudado por otros, sin haber sido iniciado en las verdades de la fe. Así como nadie puede vivir solo, nadie existe por sí mismo. Cada uno de nosotros fuimos engendrados por nuestros papás. Existimos porque nuestros padres nos engendraron. Pues en la fe decimos nosotros, así como nadie puede vivir por sí mismo, crearse a sí mismo, en la fe nosotros somos iniciados, introducidos a las verdades de la fe por otras personas. Normalmente esa persona es el catequista, pero también tenemos a la Santa Madre Iglesia, que con su catecismo, por ejemplo, con su enseñanza, por ejemplo, a todos nos introduce en las verdades que Dios ha revelado, a todos nos introduce la Santa Madre Iglesia en la vida de la fe. Nadie se ha dado la fe a sí mismo. Esta es una verdad fundamental y fácilmente comprensible. Nadie se ha dado la fe a sí mismo. Primero, la fe es un don de Dios. Segundo, Dios se ha valido de otras personas humanas para introducirnos en las verdades de la fe. Allí juega un papel muy importante los papás, los padres de familia que transmiten la fe a sus hijos. El catequista, la catequista, que transmite las verdades de la fe a otras personas. Inclusive, el sacerdote que evangeliza o que catequiza o que pronuncia una homilía, también es un instrumento de Dios para que las verdades de la fe lleguen hasta el oído y hasta el corazón de la persona que está asistiendo, por ejemplo, a una homilía. Nadie pues se da la fe a sí mismo. Primero es don de Dios. Don de Dios que llega a nosotros a través de varias personas que Dios ha previsto para que nos transmitan a nosotros las verdades de la fe. Nadie pues se ha dado la vida a sí mismo y nadie se da la fe a sí mismo. Aquí tenemos ya de fondo también lo que llamamos comunión.
la comunión de los santos. Llegamos a creer nosotros en una comunidad que nos ha iniciado. Y en la misma comunidad vamos creciendo en el conocimiento de las verdades de la fe. El creyente ha recibido la fe de otro, ciertamente que así es. Creo que todos recordamos desde que éramos niños, cuando fuimos iniciados en las verdades de la fe, sea por nuestros padres, sea por otras personas. Y el que ha recibido esas verdades de la fe debe de transmitirla a otros. Entonces, somos la familia de Dios, somos la comunidad de Dios, somos el pueblo de Dios. No simplemente el individualismo, no. Lo que existe en el plan de Dios es la familia de Dios, a través de la fe, a través del amor a Dios y al prójimo. Lo que existe es la familia, pues en esa familia nosotros nacemos a través de los sacramentos, desarrollamos esas verdades de la fe a través de la catequesis. Normalmente, en primer lugar y ante todo, nos vamos introduciendo en el conocimiento de una persona que es Jesús. La evangelización, que comienza por darnos a conocer quién es Jesús, la persona de Jesús. Y ya con la catequesis se nos introduce en lo que Jesús ha hecho por nosotros, a favor de nosotros. Entonces, pues se da como una sucesión, como una cadena. Digo, nadie se da la fe a sí mismo. Todos somos iniciados en las verdades de la fe por otras personas que nos introdujeron en el conocimiento de esas verdades de la fe. Cada creyente entre nosotros es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes, es decir, uno colabora para transmitir las verdades de la fe a otra persona. Los papás a los hijos. Estos hijos al crecer también transmitirán las verdades de la fe a sus propios hijos, etc. Nosotros no podemos creer sin ser sostenidos por la fe de otros, por la fe de la comunidad, por la fe de la iglesia. Esto es bien importante. Aquí estamos muy lejos del individualismo. Aquí lo que estamos es en la familia, es en la comunidad. Allí en esa comunidad somos iniciados y crecemos en el conocimiento de la fe. Y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otros. Así es. Una vez que yo he recibido de la comunidad, de mis papás, de la iglesia, de los catequistas, etc., una vez que yo he recibido, entonces yo contribuyo, puedo contribuir. Una vez que estoy capacitado, puedo contribuir a iniciar a otras personas en las verdades de la fe que Cristo nos ha revelado y se contienen en las Sagradas Escrituras. Yo creo que todos hemos entendido que nadie se da la fe a sí mismo. No. Primero es Dios quien es Dios quien llama y es Dios quien se revela. Es Dios quien nos da la gracia de creerle. Ante todo es una gracia. Segundo, pero nosotros también, desde nuestra voluntad humana, nos decidimos
a creerle a Dios. Nos decidimos a adentrarnos más en el conocimiento de las verdades que Dios nos ha revelado. En definitiva, necesitamos de Dios y necesitamos de otras personas, de la comunidad cristiana y católica, para que la comunidad a nosotros nos transmita la fe revelada por Dios y que se contiene en las Sagradas Escrituras. Creo que todos hemos entendido que estamos muy lejos del individualismo. No es simplemente yo y mi Biblia, no. Voy a conocer el sentido de las Escrituras, el sentido de la fe, lo voy a conocer conociendo a la comunidad de 20 siglos de cristianismo que me enseñará el sentido de las Escrituras. Qué cosa tan hermosa. No caer jamás en el individualismo, sino siempre tener conciencia de que somos la familia de Dios, los hijos de Dios, somos la iglesia de Dios.